y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Yo soy Jason y estoy acompañado con mi amigo Eric. Y esta semana seguimos hablando del significado del trabajo. Hemos hablado sobre cómo Dios nos hizo para trabajar y cómo esto cambió con la caída. También hemos hablado de nuestra actitud en el trabajo. Y hoy simplemente queremos responder a algunas preguntas comunes sobre el trabajo. Así que, hola Eric, ¿cómo estás? Hola Jason, bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta muy común que dice, ¿qué pasa si mi trabajo requiere que pierde la asistencia de la iglesia? Bueno, gracias Jason por la pregunta. Obviamente sabemos que es una pregunta difícil. Nosotros sabemos, especialmente acá, encontrar un trabajo a veces es muy difícil. Entonces, a veces encontramos trabajo y gloria a Dios, pero requiere que nosotros perdimos la asistencia en la iglesia los domingos. Entonces, yo diría algunas cosas. Primero, creo que el principio más importante para recordar es que todo lo que hacemos debería ser para el Señor. Entonces, la implicación es que queremos y necesitamos obedecer a Dios y su palabra en todo lo que hacemos. Y nosotros sabemos que, bueno, la palabra nos enseña que la iglesia y la existencia en la iglesia es muy importante y es un mandamiento de Dios también. Entonces, creo que si nuestros trabajos requieren que faltemos, por ejemplo, a la iglesia durante un periodo de tiempo prolongado, entonces tenemos que empezar quizás a buscar otro trabajo. Creo que este sería un buen momento también para hablar con sus pastores y sus ancianos para buscar la sabiduría de ellos y honestamente expresar sus cargas. Y Jason, yo sé que algunas personas tienen trabajos que pueden requerir que pierden un domingo ocasionalmente, como la policía, los médicos o las enfermeras. Aunque esto no sea lo ideal, creo que es parte de la vida y lo que es más necesario es que sigas siendo un miembro fiel, encontrar opciones para involucrarse en su iglesia y someterse a la sabiduría de los ancianos en la iglesia. Amén, amén. Sí, Eric, es una pregunta común y, como dijiste, quizás es necesario por un tiempo, pero no es lo ideal y hay que orar que Dios provee otro trabajo, quizás, ¿no? Bueno, otra pregunta que tiene que ver con situaciones en el trabajo. Y dice así la pregunta, ¿qué hago si mi trabajo o mis empleados me piden hacer algo que no es ético o va en contra de los mandamientos de Dios? ¿Qué hago en una situación así, Eric? Otra pregunta muy importante y entonces sí, la pregunta es ¿qué hacemos o qué hago si mi trabajo o mis empleados me piden hacer algo que no es ético? Y bueno, obviamente la respuesta es simple. No está bien desobedecer la ley de Dios, incluso si un empleador le pide que haga algo poco ético. Pero la pregunta es, ¿qué hago? Y creo que hay algunas cosas. Quizás podemos usar eso como una oportunidad para compartir la fe con sus empleadores, ¿sí? Y explicar por qué no puede o no quiere hacer lo que piden. Obviamente de forma muy amable y respetuosa. También si siguen pidiendo hacer algo poco ético, quizás tienes que terminar el tiempo en ese trabajo, aunque sea una decisión muy difícil.
quizás nos tenemos que hacer eso. Y bueno, por fin, si hiciste algo ya como poco ético, hay que pedir perdón de Dios y cualquier persona que ofendiste también. Bueno, Eric, buena respuesta. Sí, es una situación bastante común, lamentablemente. Y sí, usar la oportunidad o la situación para compartir la fe y dar una respuesta amable, respetuosa, está bien. Y bueno, saber y recordar que obedecer a Dios es más importante que cualquier trabajo. Así que esto también es importante. Ahora, Eric, hablando de compartir la fe, ¿puedo y debería compartir el Evangelio en mi lugar de trabajo? Buena pregunta. Bueno, yo diría sí y quizás no. Creo que el esfuerzo que pones en tu trabajo es un testimonio. Entonces, si no cumples, por ejemplo, las responsabilidades por las que te pagan, eso sería un mal testimonio. También diría que sea un cristiano normal. Lo diría en el transcurso, por ejemplo, de una conversación normal con los compañeros de trabajo. Simplemente habla con ellos sobre tu fe, tu vida, tu iglesia. No es necesario que cada vez que hables de Dios sea una presentación del Evangelio de 15 minutos. Es lo que amo sobre mi esposa, por ejemplo. Cuando ella habla con amigas que no son creyentes, ella habla sobre su fe, su involucramiento en la iglesia, como cualquier cosa en su vida. Es parte de su conversación. Y a veces pensamos que si vamos a compartir nuestra fe, siempre tiene que ser algo de 15 minutos explicando cada punto del Evangelio. Y Jason, a veces es así y a veces obviamente necesitamos hacerlo. Pero a veces hablamos sobre nuestra fe y la soberanía de Dios durante el transcurso del día es algo que necesitamos hacer. Entonces, sí y no. No sé si me explico bien. Sí, te entiendo perfectamente. Y bueno, otra cosa quizás para agregar sería orar, que Dios te dé Claro. una oportunidad para presentar el Evangelio, o si ves a alguien en el trabajo que está sufriendo o pasando por un momento difícil, Claro. quizás es una puerta abierta para explicar y compartir el Evangelio, ¿no? Sí, y creo que con eso también podés usar lo que está pasando en las vidas de sus compañeros para quizás invitar a estas personas a cenar después del trabajo y tomar más tiempo después del trabajo para explicar bien el Evangelio también. Exactamente. Y bueno, esta pregunta está relacionada con la pregunta antes, ¿no? Si estamos en el trabajo haciendo cosas no éticas, bueno, vamos a sufrir en compartir el Evangelio, no vamos a tener el testimonio para hablar de las cosas de Dios y nuestro carácter. Exactamente. Sí, no está bien. Sí. Bueno, hablamos, creo, en el primer episodio de esta serie sobre cómo Dios nos hizo para trabajar. Entonces, esta pregunta dice, yo trabajo con mucho esfuerzo, pero todavía no siento cumplido. O sea, Sí. ¿qué hago en una situación así, Eric? Es muy difícil, obviamente, y creo que vamos a hablar con mucha gente en nuestras iglesias que tienen trabajos que honestamente son difíciles. Entonces, yo quizás diría dos cosas para tener en cuenta. Uno es que eso es en
parte el resultado de la caída. El trabajo es difícil y por el pecado a veces no tenemos el gozo que deberíamos tener. Entonces necesitamos encontrar nuestro gozo en Cristo y también la esperanza de la futura que Él nos ofrece. Pero en segundo lugar, creo que a veces como humanos nosotros no recordamos bien que somos humanos con límites. Por ejemplo, nuestra inteligencia es limitada. Nuestro tiempo no es eternal. Somos criaturas con límites y eso está bien. Es como Dios nos creó. Dios nos creó con estas limitaciones y no es un pecado tener sueño, por ejemplo, y no hacer todo que quieran en un día. Entonces creo que tenemos que recordar estas cosas. A veces no tenemos, la satisfacción o nos sentimos cumplidos en el trabajo porque entendemos bien y sentimos los límites de nuestro ser. Entonces hay que recordar que somos criaturas de Dios. Sí. Y que sí, Dios nos creó para trabajar, pero la caída cambió las cosas, ¿no? Seguimos trabajando, pero no encontramos este gozo que deberíamos, como dijiste. Exactamente. Bueno, Eric, una última pregunta en este episodio. Nosotros dos trabajamos en el ministerio, es nuestro trabajo. Pero muchos preguntan o al menos sienten que si no están trabajando en el ministerio, su trabajo tiene menos valor. ¿Es así? No. La respuesta sencilla es que no hay un trabajo que tiene más valor que otro. Bueno, obviamente hay trabajos que por supuesto, que pueden incluir o requerir que una persona peque o sea muy imprudente con lo que hace como persona. Sí, eso tiene menos valor y quizás hay trabajos que son, incluso como pecado en el trabajo, pero en general la idea de que un trabajo vale menos que otro simplemente no es verdad. Si podemos ver el Señor en nuestro trabajo. Eso es el punto principal. Creo que en todos los trabajos, si es el ministerio o si trabajamos en una ferretería o limpiando casas, si podemos ver el Señor en el trabajo, eso es la cosa más importante. Y la otra cosa a tener en cuenta es que Dios es quien sabe exactamente dónde debemos estar y qué debemos hacer con nuestras vidas. Así que Dios nos asigna a cada uno de nosotros diferentes trabajos y es eso lo que le da valor a nuestro trabajo. Entonces, no hay un trabajo que tiene más valor que otro trabajo. Bueno, Eric, gracias por esta respuesta y todas las respuestas me hace recordar 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que dice, entonces ya sea que comen, que beben o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, ¿no? En esto incluye a nuestro trabajo, sea algo secular, algo en la iglesia. El punto es que deberíamos hacerlo para la gloria de Dios. Bueno, Eric, de nuevo muchas gracias y gracias a todos por escuchar este episodio y nos vemos en la semana que viene con otro episodio de Teología en tu Vida.